Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente por aquí trayéndoles un nuevo video, y en esta ocasión les hablaré acerca de haremos una pequeña introducción a lo que es la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje de programación Java. Para hacer una pequeña introducción acerca del paradigma de la programación orientada a objetos, vamos a resaltar que la programación orientada a objetos es un modelo de desarrollo de software el cual trata de manipular los objetos software de una manera más familiarizada o más natural para el ser humano y no más familiarizada para la computadora. Esto quiere decir que desarrollamos software desde una perspectiva mucho más amigable para el programador, que al fin y al cabo podrá ver los objetos software como si fueran objetos reales como objetos reales que podemos ver en cualquier parte alrededor de nosotros. Ahora, algunas de las características principales de la programación orientada a objetos es que eh, tiene elementos muy importantes. Uno de los elementos más importantes dentro de este modelo de desarrollo, este modelo de programación, son las clases, que son, digamos así, como abstracciones de un conjunto de objetos que que comparten las mismas propiedades o características, y también el objeto, que es, digamos, una instanciación o eh, una instanciación de una clase. Ahora vamos a ir más o menos detallando cómo es esto de aquí, representándolo en el lenguaje Java. Otra de las características principales, básicamente ya de una clase, sería las más principales o las más importantes, por así decirlo, serían las características de polimorfismo para una clase, la característica de abstracción y de encapsulamiento, que ya luego en próximos videos iremos tratando cómo son o cómo se representan esto en lo que sería código. Ahora, ¿qué es lo que haremos en este video? Vamos a crear una clase. Vamos, como es un video introductorio, vamos a, a mostrarles cómo es la declaración de una clase dentro de una dentro de un proyecto en NetBeans. Eh, Cabe aclarar que una clase, como les dije, tiene, bueno, no les dije, pero la programación orientada a objetos acerca o familiariza el código a la perspectiva de un ser humano. Entonces, si hablamos de una clase, estamos hablando de un objeto que puede existir en la vida real. Vamos a utilizar un ejemplo. Digamos que dentro de una empresa tenemos diferentes trabajadores que tienen diferentes rangos, diferentes fechas de ingreso, diferentes sueldos. Cuando digo rangos me refiero al puesto en el que trabajan. Ahora, claro que todas estas personas eh, comparten ciertas características dentro de la base de datos de digamos, de la planilla de una empresa, tales como, por ejemplo, un número de DNI, un nombre, un apellido, una dirección, un correo electrónico, tal vez un número telefónico, eh, perdón, una un número telefónico. Entonces, y todos estos trabajadores tienen diferentes comportamientos dentro de la empresa, y eso va a depender también del rango o del puesto que ocupen dentro de la misma. Entonces, lo que vamos a tratar de demostrar en este video es cómo es que declaro yo una clase y cómo identifico una clase dentro de para realizar mi proyecto, cómo identificar una clase. Como les dije, este conjunto de personas entonces vamos a definir una clase con el nombre de persona, ya que persona sería la abstracción adecuada para un conjunto de trabajadores. De acuerdo a esta clase, vamos a
poder crear los distintos trabajadores que podemos tener dentro de una empresa de acuerdo a sus datos personales y particulares de cada uno. Ahora, una de las propiedades, que en este caso serían los atributos, la palabra correcta serían atributos dentro de la programación orientada a objetos, y como le dije, los datos o los atributos que van a compartir sería un DNI. Obviamente estoy colocándolo como string, ya que el DNI es un dato con el cual no haré ningún tipo de cálculo matemático, así que no tiene sentido volverlo o crearlo como un integer. El DNI puede ser el nombre, apellido, dirección, email y teléfono. Entonces, ¿qué es lo que he hecho ahorita? En este momento he declarado 6 variables dentro de la clase persona, los cuales representan los atributos de la clase persona. Son atributos o datos. Y también ahora lo que también hay que un poco conocer son los niveles de acceso que podríamos tener a las tanto a los variables o atributos y también a los métodos o al comportamiento de una clase. Entonces vamos a declararlos esta vez como públicos. Obviamente existen 3 formas de acceso a estas variables. Una es el público, la cual me permite acceder a estas variables desde fuera de la clase, solamente instanciando la clase. También existe el protegido, el cual solamente permite el acceso a estas variables solamente a objetos que siguen instanciados de esa clase y a objetos y a otras clases que son clases hijas de esta clase. Ya en otro video más adelante hablaremos acerca de la herencia. También existe también los variables o atributos privados, los cuales solamente son accesados desde dentro de la clase. Puede ser otro método que puede utilizar esa variable para poder hacer algún tipo de operación. Ahora, si tomamos lo tomamos como medida de seguridad, siempre sería necesario declarar las variables y los métodos, las variables y los atributos como privados, ya que esto es parte de la característica del encapsulamiento del lenguaje de programación Java, ya que estos datos solamente deben ser accesados a través de métodos. Ahora, como vemos, ahora tengo ya declarado mis atributos de mi clase persona. Lo siguiente que haré ahora es declarar un método o 2 métodos, los cuales serán, por ejemplo, pueden ser tanto acciones que puede realizar la clase, como acciones que se pueden realizar con los atributos que contiene la clase. Ahora, digamos que esta persona tiene un dato que puede ser de tipo que sea solamente string, fecha de ingreso. Esta variable representará la fecha de ingreso en que llegó a trabajar a la empresa. Y ahora lo que haré es, por ejemplo, un método que sí debería ser público para poder accesarlo a través de un objeto public, asignar, o en todo caso, para hacerlo más corto, set fecha ingreso. Como podemos ver ahora, a la hora de declarar funciones hay un par de datos que se tienen que tomar muy en cuenta. Es que también tanto los métodos, los niveles de acceso se aplican tanto para variables o atributos,
y para métodos o el comportamiento de una clase. Ahora también hay que tener en cuenta el tipo de datos que podría devolver el método. En este caso estoy declarando que este método no me devuelve ninguna respuesta, ningún tipo de dato. Solamente lo único que hará es coger la fecha de ingreso, que también tenemos que declararlo como tipo string, porque vamos a asignarlo a la variable de la clase que pertenece a la clase fecha de ingreso. Entonces ahora lo único que haré que hará este método es asignarlo this fecha de ingreso es igual a fecha ingreso. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Este método, que es un método público, me está permitiendo asignarle a la variable de clase llamada fecha ingreso, que es un atributo de la clase, el valor ingresado a través del método, que también se llama fecha ingreso. ¿Cómo es que hago, si las dos variables tienen el mismo nombre, cómo hago yo para diferenciarlos? Utilizo el comando this. El comando this solamente permite acceder a las variables y a los métodos que se encuentran dentro del mismo nivel, o digamos, en el primer nivel tenemos las variables y los métodos, en el segundo nivel tenemos variables, solamente que el ámbito de esta variable será todo el cuerpo o todo el interior del método setFetchIngreso. Ahora solamente y fuera de esta fuera de este método, la variable fecha ingreso, esta variable no existirá. Existirá la que está declarada al inicio de mi clase. Ahora, otro punto que hay que tomar en cuenta es que las clases tienen un constructor. Para empezar, ¿qué es un constructor? Un constructor es un método el cual debe tener el mismo nombre de la clase y no se define si es público, protegido o privado, y tampoco se define el tipo de dato que devuelve. Eso quiere decir que si yo simplemente hago esto, persona, abro y cierro paréntesis y abro y cierro comillas, llaves, esto me permite crear un constructor. Este es mi constructor. Ahora, ¿qué cosa es lo que hará este método si no defino nada prácticamente? Este método se ejecutará automáticamente al crear un nuevo objeto de la base de esta clase. No llamaré al método, automáticamente se ejecutará al yo crear un nuevo objeto de tipo persona o una nueva instancia. Y ahora, ¿qué puedo yo definir en este método o en este constructor? Por ejemplo, yo puedo decir que el objeto persona, el constructor persona reciba DNI, nombre, apellido, dirección, email, teléfono, y la fecha de ingreso. Lo que yo voy a hacer en este constructor es que al momento de crear un nuevo objeto de la clase persona, automáticamente yo voy a hacer que me asigne los datos que recibe como parámetro el constructor. Estos datos se irán automáticamente asignando a las variables de clase o a los atributos de la clase automáticamente. ¿Cómo hago esto? Solamente no olvidemos utilizar el comando this punto
Empezamos con el DNI, es igual a DNI dis.nombre es igual a nombre dis.apellido es igual a apellido dis.dirección es igual a dirección dis.email es igual a email dis.teléfono es igual a teléfono y dis.fecha ingreso es igual a fecha ingreso. Entonces, al yo crear un objeto persona, puedo asignarle datos automáticamente para poder yo asignarle datos más particulares que solamente crear el objeto vacío. ¿Cómo yo ahora haría para poder acceder a esto? ¿O cómo utilizar este método que me permitirá crear un objeto persona? Para empezar, no olvidemos que todo proyecto en NetBeans o en Java necesita del método main. El método main es el método que inicia la aplicación o que inicia todo el código con la ejecución de lo que se encuentra dentro de este método. A ver, entonces, ¿cómo es que logramos hacer esto? Tenemos que declarar o crear el método main y la forma correcta es creándola así. Public static es un método público, es un método estático y es un método que no devuelve ningún tipo de respuesta y que se llama main. Abrimos y cerramos paréntesis y luego llaves y luego recibe dentro un vector de caracteres. Ahora, ¿cómo es que instanciamos? No se confundan por el hecho de crear el método main dentro de la clase persona, puesto que puedo también llamar al método main o creándola en otra clase y creándole el método main, crear la clase main dentro del método main y dentro del método main instanciar la clase persona. Ahora, ¿cómo es la forma correcta de instanciar una clase? Primeramente coloco el nombre de la clase y luego coloco el nombre de mi objeto y esto va a ser igual a new persona. Como pueden ver, me sale un pequeño error porque la clase persona tiene un constructor definido el cual dice que debo crear la clase persona de una vez con ciertos parámetros. Y ahora, ¿cómo es que yo puedo librarme de ese error también? Es a través de esta forma, la de crear un constructor el cual no reciba absolutamente nada. Esto también es un constructor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos haciendo una sobrecarga de métodos, o en este caso una sobrecarga de constructores, y ahora lo que bueno, es algo de que ya hablaremos también en otro video, pero para mostrarles que una clase puede tener más de un constructor. Y no olvidemos que si en caso deseemos darle atributos a mi objeto P1, atributos de una vez al momento de crear el objeto, podemos hacerlo de la siguiente manera, simplemente asignándole nuevos valores. A ver, ¿cuántos atributos son? 2, 4, 6, 7. 6, 7. Correcto. Me dice que recibe 7 parámetros y todos estos 7 parámetros son de tipo string. Entonces ahora solamente podemos saber, el primer dato es el DNI, el cual podría ser una cadena de caracteres de 8 dígitos. El nombre puede ser Andrés,
El nombre puede ser Villalba. La dirección no especifica. Email no especifica. El número de telefónico es 01223. Bueno, ahí. Y la fecha de ingreso puede ser el 16 de septiembre de 2012. Y entonces ahora yo ya con esto ya creé mi clase persona, perdón, mi objeto persona. Y ahora, ¿cómo es que yo debería acceder, o cómo yo saber que en todo caso yo he asignado correctamente? Vamos a crear ahora acá arriba, presiono Shift F6 para ejecutar el código, aunque no, prácticamente no estoy haciendo nada que me permita ver algún dato. Y ahora yo puedo crear un método, el cual puede ser público, no me devuelve ningún tipo de dato, y el cual va a ser head nombre. Lo que va a hacer es, perdón, en este caso va a ser un string lo que me va a devolver. Return this.nombre. Ahora, como ustedes pueden ver, ahora he creado un método el cual dice public string head nombre. Lo que estoy diciendo aquí es, créame un método que sea público, que sea que me devuelva un tipo de dato de tipo string, y que se llame head nombre, y que me devuelva el comando return, me devuelva el atributo nombre de esta clase. Entonces, si P1 es de tipo persona, P1 es un objeto de tipo persona, yo puedo acceder a ese método punto head nombre. Ahora, ¿qué es lo que ya hice aquí? Ya obtuve la palabra Andrés, que es el atributo nombre de la clase persona. Simplemente yo lo que puedo hacer es system.out.println. Entonces ahora lo que yo ahora ya establecí, por así decirlo, es que me imprima la palabra Andrés por la salida de NetBeans. Si presiono Shift F6, como pueden ver, puedo ahora ver la palabra Andrés, que es el atributo nombre de mi objeto P1, que es de tipo persona. De esta manera, de igual manera, yo podría crear métodos tanto para obtener datos de mis objetos como para asignarle nuevos datos, o para hacer nuevos algún tipo de cálculo, como puede ser un método que me permite ingresar su número de horas de trabajo por el pago por hora y obtener así su sueldo, digamos, semanal, semestral, o perdón, quincenal o mensual. Entonces, básicamente la estructura de una clase en Java está comprendida de la siguiente manera: la clase como objeto que contiene todo, luego dentro puede ir los constructores, los atributos, y luego los métodos, que pueden ser para cualquier otro tipo de propósito. Y bueno, y ese sería el primer video acerca de la programación orientada a objetos, empezando con el tema de las clases. Espero que este video te haya servido o que te haya ayudado de alguna forma. Ya dentro de poco seguiré subiendo más videos en el cual yo haré nuevos ejercicios o mejoraré el ejercicio que tengo acá para poder mostrarles las características y las ventajas de utilizar la programación orientada a objetos. Espero que te haberte ayudado. No olvides suscribirte, recomendar este video y darle me gusta, que eso me ayuda a seguir brindándote más información. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.